¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Las claves de la semana. Cada semana, cada viernes, hacemos un balance de lo que ha sido lo más importante a lo largo de estos días en los mercados de acciones, en los mercados de renta fija, mirando a los datos, pero mirando también al sentimiento del mercado y a los flujos de capital. Y nos asomamos al futuro más cercano. ¿Lo hacemos con quién? Con Pablo Gil, que es economista y creador de contenido de IG. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿me oyes, Susana? Sí, ahora sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Pablo? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la fase final del año. Bueno, oye, antes de ir con los datos más importantes, las referencias, el sentimiento de mercado, te quería hacer una pregunta sobre la renta variable española y sobre la renta fija española. ¿Se está notando de alguna manera menos apetito comprador en renta variable, los activos españoles, por el tema de la amnistía, por la formación de gobierno y todo lo que se está viendo estos días en la calle? ¿Está retrayendo un poco el interés de los inversores o no? Yo creo que no, que todavía no estamos viendo ningún impacto. Lo importante ahora va a ser las decisiones que tome el gobierno, ¿no? ¿Qué hace con los impuestos a la banca? ¿Qué hace con los impuestos a las eléctricas? ¿Cómo se posicionan los independentistas, que van a tener un control exhaustivo de lo que pueda o no pueda hacer el gobierno? ¿Qué políticas lleva a cabo la Generalitat para intentar traer de vuelta a las empresas que se fueron? Todo eso va a incidir en la percepción que tenga, sobre todo los inversores extranjeros, ¿no? En la legalidad, en la jurisdicción, en los cambios de las normas de juego. Si evidentemente la sensación que da es que de forma arbitraria pueden cambiar las leyes de cómo se rigen aquí la comunidad internacional en términos de comercio, pues van a alejar el interés de los inversores, ¿no? Y hay varias empresas que están levantando la voz diciendo que, bueno, que esto va a ser claramente negativo, pero no creo que las decisiones se tomen en 24 horas, ni muchísimo menos. Así que será algo que iremos viendo a lo largo de los próximos meses. Mientras tanto, los mercados siguen monitoreando todo lo que son datos macroeconómicos. Por el lado de Europa, tanto los datos de inflación, de crecimiento, de consumo, de producción industrial, ¿qué te están diciendo? ¿Qué están mostrando? Bueno, son datos en general malos para Europa. Hemos visto cómo se confirmaba la inflación el último dato de inflación publicado en Alemania y en España son los datos que confirman los datos que se publicaban hace ya 10 días o 15 días, que eran preliminares, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos una inflación subyacente en España del 5,2, una inflación general del 3,5. Me acuerdo que hace unos meses el gobierno español, por ejemplo, sacaba a pecho diciendo que la mejor inflación es la nuestra. Pues ya no lo es, evidentemente. Depende del ciclo, de quién ha llegado antes arriba, de cuándo ha tenido el efecto base a la hora de calcular los siguientes trimestres. En el caso de Alemania, ahora está habiendo una corrección mucho más rápida que en España. Hemos visto desplomes desde el 4,5 al 3,8 en el último dato y la subyacente del 4,6 al 4,3, pero también hay que ser francos, es normal que baje la inflación en Europa porque no tenemos crecimiento. El último dato de PIB interanual nos deja en una situación del 0,1, es decir, no crecemos ya, y con un último trimestre negativo del menos 0,1. Con lo cual tenemos inflaciones aún claramente por encima del objetivo que tiene el Banco Central Europeo, y ya no tenemos margen de maniobra, ya no crecemos nada. Estamos en esta inflación con una situación muy complicada para el Banco Central Europeo, que ya no va a subir más tipos, por supuesto, pero que todo el mundo quiere que los baje,
y con esos datos de inflación pues no se puede hacer, ¿no? Y mientras tanto los datos nuevos de producción industrial salen menos 1,1, veníamos de un más 0,6, los datos de consumo menos 6,9, veníamos de un menos 5,1, con lo cual la sensación que da es que el deterioro económico va a ir a más y no a menos. Has mencionado esta inflación, da miedo, ¿no? Esta inflación es un terreno muy peligroso para la economía de un país, ¿no? Y también para los activos. Sí, es un escenario muy incómodo porque hasta ahora llevamos 2 décadas en las que la medicina que aplicamos al enfermo siempre es la misma, ¿no? Cuando hay problemas de recesión, abrimos las compuertas de la liquidez, bajamos los tipos incluso a tasas negativas y sabemos que eso funciona. Pero claro, eso lo puedes hacer cuando la tasa de inflación es del 1%, del 0,5%, del 1,5%. Pero cuando estás hablando de que tienes inflaciones subyacentes todavía en el entorno del 4% y tu objetivo es un 2%, pues no tienes esa posibilidad. Y entonces entramos en un terreno que no hemos vivido prácticamente en 4 décadas y hay que ver cómo se gestiona, ¿no? Y el que paga el pato, como suele pasar siempre, es el ciudadano, que ve cómo pierde capacidad adquisitiva por el lado de cómo suben los alquileres, el precio de la vivienda, los alimentos, la gasolina, y a la vez no tiene la relajación monetaria que le permite ver que baja su tipo impositivo, por ejemplo, en las hipotecas o en los préstamos al consumo, con lo cual asfixias tanto al consumidor como al empresario, a las empresas, y eso hace que salir de la recesión sea más complejo. Uh-huh. En Estados Unidos la situación es totalmente distinta. Estados Unidos está mostrando una mayor resistencia en crecimiento, en consumo, en empleo que en Europa. ¿Esto es así? ¿Es lo que van indicando los datos? Sí, está claro que en Estados Unidos el ciclo económico es mucho más sólido que aquí, y parte de la explicación de por qué ocurre eso es por cómo han implementado todas las ayudas los últimos años, ¿no? Cuando tú inyectas la ayuda directamente en el bolsillo del ciudadano, como era el envío de cheques, creas una tasa de ahorro muy grande y eso les permite seguir consumiendo. Pero es que además la gran diferencia de Estados Unidos con el resto del mundo es que el gobierno estadounidense ha gastado cantidades ingentes de dinero este año 2023 en estímulo fiscal, ¿no? Y de hecho la mejor demostración es que tienes el movimiento a la baja en el endeudamiento de Europa en términos de PIB, y sin embargo en Estados Unidos no hace más que crecer, están ya en cotas cercanas a 125% sobre el PIB. Esto quiere decir que mientras tienes a una Reserva Federal llevando a cabo una política lo más restrictiva posible, tienes una política fiscal implementada por el gobierno que es muy expansiva. Eso dificulta controlar la inflación, pero a cambio tienes mejores datos de crecimiento. Aún así, estamos hablando de que hemos conocido datos de consumo recientes y ha salido menos 0,1. Veníamos de tasas de más 0,9 y en la producción industrial hemos visto un dato de menos 0,6, veníamos del más 0,1. Eso quiere decir que aunque Estados Unidos está mucho mejor que Europa en términos de datos macro, ya empieza a notarse un deterioro bastante evidente que probablemente va a ir a más durante los próximos meses. Uh-huh. Luego tenemos otra parte del mundo, Japón, que desde el punto de vista bursátil este año está sorprendiendo, igual que también China está decepcionando. Yo estos días pues es muy habitual hacer balance y dices, la bolsa en general ha sido la gran sorpresa, China ha sido la gran decepción y Japón también está sorprendiendo. Ahí hemos tenido también algún dato, pero algo flojillo, ¿no? Sí, pensad que en Japón es un país que, a pesar de haber tenido durante un año la inflación por encima del 3%, no han modificado prácticamente nada su política monetaria convencional. Los tipos siguen al menos 0,10%. Es el único país del mundo con tasas nominales negativas. Mientras tanto, hemos visto cómo reducen el balance de deuda la FED, el BCE, el Banco de Inglaterra, pero el Banco de Japón está en máximos históricos. Es un poco como decir, la política monetaria que aplica Japón básicamente no ha variado casi nada desde los meses peores de la pandemia al momento actual. Pues claro, el resultado es que si tú sigues incentivando la economía como lo haces, pues vas a conseguir que haya un efecto revulsivo en la bolsa, en la economía. Pero aún así ya estamos viendo que en Japón el último dato de PIB es 1,2%, el anterior era 1,7%,
El último dato intertrimestral es del menos 0,5, veníamos del más 1,1, con lo cual no están exentos del problema. Y la producción industrial ha salido menos 4,4%. Así que, al igual que ha pasado en Europa, pensamos que va a seguir pasando en Estados Unidos, Japón también parece que está abocado a que este movimiento, digamos, de alegría económica vaya cediendo en los próximos trimestres a medida que los efectos de una menor variación de estímulos año contra año siga plasmándose, ¿no? Tres cositas más. Esta semana veía también en la encuesta de Bank of America que se hace a gestores, creo que son más de 260 gestores en todo el mundo que manejan un patrimonio superior a 600.000 millones de euros. Decían que estaba entrando dinero en acciones americanas y que estaba saliendo dinero de acciones europeas, que esto es una semana más, pero que ya llevamos mucho tiempo así, y que estaba entrando dinero todavía en el sector de tecnología y, por ejemplo, saliendo de materias primas. Habrá ya otros sectores, pero ya no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria. ¿Tú estás viendo esos flujos y cómo lo ves de cara a futuro, Pablo? Bueno, yo creo que el mercado está tremendamente sesgado hacia determinado tipo de compañías. Cuando tú miras el comportamiento de la bolsa del S&P 500, descubres que un porcentaje altísimo del retorno del año viene de la mano de 7 compañías, ¿no? Lo que llaman ahora los 7 magníficos. Antiguamente les llamábamos los FANG stocks, pero si sacas a Netflix, metes a Microsoft, luego metes a Nvidia, a Tesla, te salen estos 7 nombres que aglutinan pues el 80 y tantos % de toda la subida de la bolsa. Incluso en Estados Unidos estamos viendo esa selectividad, ¿no? El Russell 2000, por ejemplo, que es el índice de pequeñas compañías, lo ha hecho muy mal este año comparativamente a un Nasdaq o a un S&P, con lo cual sí, hay un flujo a concentrar las apuestas en el sector tecnológico con todo lo que es la revolución de la inteligencia artificial. En Europa se percibe la situación económica como más peligrosa, lo cual no quita para que tengas un sector como es el bancario que va a obtener con los márgenes de intermediación que tienen ahora mismo, van a obtener unos retornos extraordinariamente buenos. No va a ser algo que dure solamente unos pocos meses, y eso apoya a índices como el IBEX o índices como Italia, ¿no? Del mismo modo que vemos esos flujos hacia determinados sectores tecnológicos en Estados Unidos, estamos viendo una salida masiva de China, ¿no? De los inversores están capitulando en toda regla. Y es curioso porque los últimos datos de consumo han salido claramente mejor de lo esperado, y lo mismo que la producción industrial. Pero hay tal preocupación enquistada, ¿no? En la idea de no se puede tocar China, que la gente está migrando y concentrando todas sus apuestas en pocos valores, y de hecho Microsoft y Apple han alcanzado casi un récord histórico, ¿no? 2 valores que pesen tanto como pesan ahora, en pocas ocasiones en la historia lo habíamos visto. Ya. Y luego, por la parte de resultados empresariales, ya prácticamente todas las empresas han pasado por... han dado a conocer sus cuentas, sus guías. Me da la sensación, Pablo, de que los resultados están aguantando mucho mejor, claro, en Estados Unidos que en Europa, por la parte de beneficios, pero sí que se está notando un deterioro en ventas que va a hacer que esa resiliencia de este año ya no esté el año que viene. Bueno, la verdad es que cuando miras, por ejemplo, Apple lleva decepcionando 4 trimestres, y sin embargo Apple es la compañía que mayor capitalización bursátil tiene del mundo, y está muy cerca de máximos históricos. Yo creo que los analistas y el mercado en general se han acostumbrado. Es un juego muy curioso, ¿no? Donde tú bajas la expectativa sistemáticamente los meses previos a publicar resultados, y luego publicas y dices he batido las expectativas, pero porque las has bajado previamente, ¿no? Si comparas los resultados año contra año, descubres que muchas de estas compañías que están tan bien percibidas por parte del inversor realmente no están mejorando, como dices tú, los resultados. El precio sobre ventas está altísimo en el S&P 500, lo cual denota que hay un componente que podríamos llamar de burbuja, pero eso no da motivos en el corto plazo. En el corto plazo la sensación que tenemos es muy buena. Vienes de datos de inflación que han seguido remitiendo con la percepción de que los bancos centrales han acabado con las subidas de tipos. Ves que la guerra entre Israel y Hamás está contenida a Israel y Hamás y no ha saltado las fronteras y ha involucrado a Irán o a Estados Unidos. De alguna manera tienes la sensación de decir, bueno, había muchos problemas latentes, no están estallando, el petróleo ha corregido en lugar de subir,
esto va a ser bueno para que la inflación remita. Me meto en noviembre, diciembre, enero, que es un trimestre muy positivo estadísticamente para la bolsa. Por tanto, yo creo que vamos a ir cosechando deterioro económico durante los próximos trimestres, en línea con lo que estamos viendo ya en Reino Unido y en Europa. Pasará también en Japón y en Estados Unidos, pero luego en el corto plazo los vientos vienen a favor, ¿no? Tienes una sensación de que los riesgos geopolíticos no han estallado, sino todo lo contrario, están contenidos, y eso va a ayudar a que tengamos, yo creo, un muy buen fin de año en bolsa, y ya veremos en 2024 cuando empecemos a poner en precio pues las elecciones generales en Estados Unidos y el deterioro económico que probablemente en áreas como la zona euro nos van a meter en recesión. Mirando ya la próxima semana, ¿qué tienes en el radar? Bueno, es Día de Acción de Gracias y va a ser muy importante tomar el pulso al consumo americano, ¿no? Totalmente, es como la Semana de Oro en China, es un momento en el que se concentran muchísimas compras en una parte breve del año, y eso te da también pues un pulso de cómo está el bolsillo del consumidor, si tiene realmente margen para gastar o no, porque el consumo es el 70% del PIB. Si viésemos buen dato, hay que estar esperanzados. Si viésemos que se contrae ese consumo, pues sería otra señal anticipada de que efectivamente los problemas están todavía por llegar. Tenemos una semana donde va a haber un montón de información. En Europa salen datos de inflación, van a salir datos de PMI, el PIB alemán, en Estados Unidos datos de vivienda, sentimiento del consumidor, perspectivas de inflación a medio y largo plazo. Va a ser interesante verlo porque saltaron hacia cotas más altas en la última revisión que se hizo, y las actas de la Fed, y luego China los tipos de interés, y en Japón esa inflación que a ver si sigue remitiendo por debajo del 3% o no. ¿El año ya está hecho? No, yo creo que el año tiene todavía un mes y medio por delante que puede ser claramente no es tanto, positivo. Porque coges ahí alguna fiesta y queda poquito, ¿no? No sé, o son las ganas que yo tengo. A efectos de los inversores, si el mes y medio que queda es un mes y medio alcista, te dirán que no está hecho, que es un mes y medio muy aprovechable, ¿no? Yo creo que en términos de política monetaria vamos a ver ya muy poquita noticia nueva, y lo que esperamos todos es que los conflictos geopolíticos no vayan a más, ¿no? Al menos se queden estabilizados en lo que estamos viviendo, que bastante dramático es ya. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, por hacer el balance, por asomarte a la semana que viene y ver cuáles son los puntos destacados del mercado. Intentar entenderlo con ese análisis sosegado, sereno y con cierta perspectiva. Pablo Gil, economista y creador de contenido de IG. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Susana. Buen fin de semana. Chao. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.